precisa, en mi caso también incluso, no hemos tenido modelos lectores ni en la casa ni en el colegio, ¿no? Y probablemente ya hemos visto o nos hayamos cruzado con algunos periódicos, algunas historietas, y por ahí que surgió por una cuestión de casualidad, ¿no? Pero generalmente todas las investigaciones precisan que se deben iniciar en casa. Una es entonces la imitación. O sea, se lee por imitación, se lee por el ejemplo que nos dan otros. Pero en el caso nuestro, y sobre todo que el rol debe cumplir la familia, pues yo veía con todos estos años que vengo laborando en capacitaciones diversas y a nivel de todo el Perú, me faltan solo 2 departamentos por conocer del Perú, y podía identificar a través de los docentes, ¿no? Que así como ahora estamos conversando, que la mayoría de las aulas en las cuales nosotros tenemos, nos damos cuenta que hay familias disfuncionales. Entonces, pues, mamá o papá no están junto con el niño, y por tanto, ¿cómo se puede dar esa práctica? Porque la lectura es imitación y la otra es afectiva. Nada de castigo, es afectivo. Así como el niño coge su mascota o coge un muñeco y lo tiene consigo siempre, se dan cuenta que algunos niños lo cargan hasta jovencitos, no lo sueltan. Igual en la lectura. ¿Qué niño tiene un libro en la mano y no lo deja? Porque es afectivo. Entonces, si mamá y papá no están en casa, obviamente, ¿cómo se va a tomar esta lectura? Y otro punto todavía más terrible, vamos a llamarlo así, es porque no hay espacios de lectura ni en la casa ni en el colegio. Levanten la mano quienes son papás o mamás. Levanten la mano sin miedo, estamos en confianza aquí. Listo, son papás, ustedes tienen hijos. Ahora, levanten la mano si tienen biblioteca en casa. ¿Ya? Y van siendo menos manitos en casa. Ahora, quien tenga biblioteca en su habitación, sus hijos. 1, van bajando, ¿no? 3, o sea, porque es así, ¿no? Yo, gracias a un diplomado que llevé de animación a la lectura, que me tomó 2 años, ¿no? Pude también conocer ello. Y bueno, mi hijo ya tenía en ese entonces 8 años. Todavía estuve a tiempo. La animación a la lectura, el hábito a la lectura, ¿hasta qué edad creen que se logra? ¿Hasta qué edad se logrará el hábito a la lectura? Primero, ¿qué es el hábito, no? Es el hábito, una costumbre, pero que tiene que ver algo en particular. Tienes la mala costumbre o tienes la buena costumbre, algo habitual, pero ese habitual, ¿cada qué tiempo es? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo decir, no? Mi vecina tiene la mala costumbre de sacarle su perro todos los días a las 6 de la mañana. Es un hábito. Buena o mala, pero eso es un hábito. O sea, es una actividad que tú incorporas a tu vida diaria y lo vas a realizar siempre. Y eso hace también que a veces el niño, si le gusta algo, no lo sabe leer. Mire, pasó con mi hijito, tenía 5 años, 4 años todavía. Y entonces, mi padre también me dice Pollito. Y encontré un libro que decía el cumpleaños de Pollito. Y se acercaba a su cumpleaños. Era Pollito, pues, ¿no? Pero no sabía leer. Y diario, léeme. Era a mi papá, a su mamá, todo, léeme. Pero cuando yo sé aquí, todavía no sabía, no siempre sé. A ver, si ya sabía ya las secuencias, claro. Y aparecía que no veía, pero no, es más, cuando encontramos esa característica de que vuelve a leer otra vez, y uno dice, ya te lo leo. Esa característica es cuando le está gustando la lectura y está formando el hábito. Es más, como bien dice la maestra, uno no sabe ni lo que dice ahí, pero tú empiezas a inventar otra cosa y no, así no era otra forma. Se han memorizado la secuencia porque les gusta y les agrada. Entonces, esta forma
etapa secundaria. O sea, tenemos inicial y primaria para motivar, para estimular a la lectura. Profesor Robio, sé que después ya fui ya. No, puedes adquirir el hábito, pero te va a tomar más tiempo. Porque justo viene la lectura por obligación secundaria, pues. Si no lees la nota, no la sobra, la clásica. Y después del colegio viene ya la superior, por necesidad. O sea, dejas de la lectura por gusto, porque te gusta, ¿no? Porque te agrada, pasas a una lectura obligatoria y terminas con una lectura por necesidad. Pero es más fácil que logres el hábito por necesidad a que por obligación. Entonces, en secundaria lograremos obligatoriamente hacer es que lean para que se cree el hábito de lectura. Eso es grave error. Y sobre todo, no llegan tarde, ya vayan a la biblioteca a leer, peor ya. Castigado. Cuando tomamos la lectura con castigo, ¿no? Es uno de los errores más comunes que se suelen hacer y que igual en la casa, ¿no? A que se vaya a leer su cuadro. Pobre criatura, ¿no? Sí. Pero ahora también se está perdiendo todo eso porque está en internet. Ya no leo. Yo todavía leía las obras así de gruesas, tenía que sacar mi conclusión. Ahora no, tú vas a internet y dices conclusión de tal obra, reducido y eso sale. A ver, esa pregunta que hicieron a Daniel Casaña cuando ya vimos a Daniel Casaña dio varias veces ya acá al Perú, pero le hicieron pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ahora se lee más o menos? ¿Antes se leía más o menos? Ahora se lee menos. Cuidado. Primero, porque por ahí vamos a entrar a lo que es la lectura, ¿no? ¿Qué entendemos por lectura? ¿Y qué entendemos por texto? Cuidado, los niños iniciales leen. Pero leen. ¿Seguro? ¿Por qué no dudan? Cuando le pones el sellito de carita feliz, ¿leen o no leen? ¡Claro que leen! Más aún si esa carita feliz tiene una corona ahí. ¡El rey! Se comparan. Profesor, ¿por qué le he puesto a él esa corona y a mí no me ha puesto? ¿Está leyendo o no? Está leyendo. Es que la definición de texto y la definición de lectura también ha variado. Antes que decíamos que era la oración, la palabra, conjunto de palabras, expresa un pensamiento completo. Ese es hasta el año 69. Del 69 adelante, con Johan Dick, este holandés, nos habla de que la oración ya no es la que tiene el pensamiento completo, que tiene ideas sí, pero no completa. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver entonces el ejemplo. Y a mí cuando me dicen, profesora, yo ya asistí en la mañana a la capacitación, asistí en la tarde, ya no, porque va a repetir lo mismo. Y no es así, ¿no? Cuando vamos a dictar a un segundo A, luego a un segundo B, un segundo C, el mismo tema, pero nunca lo abordamos completo, ¿sí? Porque es dependiendo de la naturaleza del contexto. ¿No? De acuerdo que se pregunta. Entonces yo digo, por ejemplo, a él le gusta jugar. ¿Es una oración? A este no lo encuentro cuando lo busco. ¿Es una oración? ¿Tiene pensamiento completo? ¿Tiene pensamiento completo? Abre, callen para siempre. ¿Tiene pensamiento completo? Aquí, a él le gusta jugar. ¿Sin pensamiento completo? En nuestros años nos decían que esa oración es una oración y que esa oración era la palabra, conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo, ¿no? Hasta el 69 sí, pero del 70 para adelante ya no. ¿Y por qué, profesora? ¿Cuál es la diferencia? Y yo te pregunto, ¿quién es él? ¿Quién es él? El sujeto, la persona, pero ¿quién es?
No sé. A él le gusta jugar. Este perro siempre me saca de apuros. O a él le gusta jugar. Juanito siempre es así. No sé quién es él. A este no lo encuentro cuando lo busco. Ay, este no lleva tilde ya. ¿Quién es este? A este plumón. A este hombre. A este animal. No sé quién es él. Entonces Giovanni nos dice efectivamente que para que sea un pensamiento completo o acabado, tiene que estar dentro de un contexto. Y para que este esté dentro de un contexto, necesito saber quiénes son los elementos que se encuentran antes y después. Y para saber yo quiénes están antes y después, es que tengo que saber el texto en su totalidad. De allí que la oración, conjunto de palabras o palabra, que tiene idea, porque no es que de nada, sí tiene idea, pero no es un pensamiento acabado, sino debo partir de un texto completo. De allí el enfoque comunicativo. Porque yo me recuerdo todavía, y siempre me acuerdo pues de mi suegra, porque yo iba a su casa y se endeudaba pues con los famosos libros, esos años que veían en su libro Lexus, y vendían cuotas, ¿no? Semanales, enciclopedias. Y yo decía, que está loco para estar endeudándose, claro, cuando todavía no era docente en ese entonces, ¿no? ¿No? Y estaban ahí en su biblioteca, porque en mi casa menos no había, ¿no? Ni idea. Pero ahora, ¿quién se endeuda? ¿Dónde han visto ofertas 3x2, 4x3? Línea blanca. Todo eso. En internet, bueno, y ahora con la práctica, ¿no? Claro, pero antes, ahora hay un poquito más de movimiento en la lectura. Antes no. Y toda esta reflexión nos ha llevado por la pregunta que hacía hace un momento, ¿no? Si se lee ahora más o menos. Y por ahí me decían que se lee menos ahora. Y entonces cuando yo le decía, ¿qué entendemos por texto y qué entendemos por lectura? Porque si el texto también son imágenes, estamos atiborrados de imágenes. Y si ahora dices que lectura, esto es esta actividad en la que implica una interacción. O sea, ahorita estamos haciendo lectura. ¿Y acaso el niño no está haciendo interacciones de lectura con sus amiguitos, con la misma televisor, con el mismo juego que está con el mismo internet que está metiendo ahí? ¿No está haciendo una actividad? Están haciendo actividad. La pregunta sería, ¿se lee más, pero se comprende menos, que es distinto? ¿Por qué? Porque hay tanta información y él no sabe, o el lector no sabe dilucidar, diferenciar, discriminar. Hace poco leía, anoche leía un meme no un meme, sino un comentario que había hecho esta chica que había estafado con 2 millones a los que se han ido al concierto, a los que querían irse al concierto de Daddy Yankee, ¿no? Y que graciosamente, confiesa, ¿no? Fue fácil engañar a los reggaetoneros por su nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque no tienen esas capacidades de seleccionar, pues. ¿Cuántas veces a nosotros hemos sido víctimas de una estafa? Porque nos falta ese conocimiento. Si nosotros conociéramos, no nos estafan. Entonces, justamente, a ese nivel de discriminar la información está ligado este espacio que tiene que ver con la diferencia, que si antes se leía más y se leía menos. Antes, efectivamente, se leía menos
pero la información que había también era reducida. No era una información que era cambiada o evolucionada. Yo recuerdo que mi maestra, que en paz descanse, con su cuaderno, ella en todas las promociones pasábamos por ella y también por su cuaderno, porque su cuaderno no lo cambiaba. Ella lo mismo repetía todos los años, pues. Todos los años repetía lo mismo, hay unas pruebas, todo era lo mismo. Ahora ya no puedes hacer lo mismo, porque los conocimientos van siendo superados, van siendo mejorados. Entonces la información que hoy día puedes recoger, probablemente de acá a 3, 4 años ya no sirve. No sirve en el sentido, no lo tomen tan literal, sino ya es superado. ¿Ven? Entonces, ahora efectivamente hay más información. El punto está en que el estudiante tiene que aprender a discriminar. No podemos almacenarnos toda la información en el cerebro. El cerebro es bien selectivo, solamente guarda lo que lee conviene. Número de celular, número de DNI de su mamá, ¿se acuerdan? No. Número de DNI de su esposo. Sí, porque cobra. Si no, ni se acuerda. Número de celular. ¿Tiene hijos, mamita? ¿Tiene hijos? Sí, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad? 23. ¿Su número de celular se acuerda? No le interesa a su hija. No nos interesa, ¿por qué? Porque todo lo tenemos ya ahora pues ahí. Por eso cuando se nos pierde, arreglamos. Y antiguamente, no, todos los teléfonos los teníamos acá, ¿sí o no? Y es que la tecnología también ha llegado no solamente para las buenas ventajas, sino también para privarnos de algunas acciones, hasta numéricas. ¿Se han dado cuenta ahora que hasta para sumar 2 kilos de papa, 1 kilo de limón, un aceite, 3 cebollas, 4 aquí se la calculadora? Antiguamente no, el ojo nomás consumaba bastante. Es más, siendo señoras o señores que no sabían ni leer ni escribir, pero que muy bien sacaron la cuenta. Ahora no, todo es ahí con la maquinita. Tú vas a un Incafarma, no sé si acaba de Incafarma, tú vas a Incafarma a comprar un medicamento y la chico ni idea. Yo trabajé como 4 años en una farmacia, me lo sabía todito los medicamentos y hasta los precios y hasta lo que quedaba en las cajitas. Pues tenía que saber, porque era una farmacia grande y llegaban pues, las señoras para no hacerles esperar, ¿no? Entonces llegaban con la receta y tú le dices, sí tengo, uy, pero 2 cajas no tengo una caja y 5 pastillas nada más. Ahora entonces en Incafarma es su turno. Y cuando te toca, no, ya no hay, o no ha llegado, o no tenemos el medicamento. Ya no hay esa capacidad que teníamos para almacenar esa información. Nos ha limitado también, ¿no? Entonces, todas esas características con las que ha venido la tecnología, óptimas, con ventajas, pero también con ciertas desventajas. Regresando pues a la lectura, entonces, importantísimo a nuestros chicos, sobre todo de inicial y primaria, de estimularlos para ese logro del hábito lector hasta estos 12 años. No es que sea justo, ya cumples 12, o sea que mañana ya no puedes, ¿no? Sino es una cuestión también, no lo tomen tan a literal lo que les digo, ¿no? Sino, bueno, las investigaciones precisaron así, ¿no? Y decían, miren, al finalizar primaria, ¿por qué? Porque acá viene una problemática también que no sé si ustedes siempre han reparado sobre ella. ¿A qué edad un niño estaría en condiciones de iniciar los procesos cognitivos para un aprendizaje letrado, formalizado? O sea, un primer grado. ¿A qué edad? 5 años. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A los 5 años, ¿quién da más? A primer grado. 6 años. 5 o 6 años. Ojo, para iniciar un aprendizaje con todos estos rasgos cognitivos que debe tener, debemos considerar 2 factores fundamentales. Son 5, pero 2 máximos, 2 básicos. Primero, la alimentación. 2, lo emocional.
están en condiciones de iniciar estos procesos cognitivos para iniciar un primer grado, que tengan un aprendizaje garantizado y un manejo emocional garantizado. Y las investigaciones que hicieron a toda Latinoamérica, junto con otros países hermanos, determinó que un niño con nuestra realidad estaría en condiciones de iniciar a los 9 años, cuando en los 9 ya están en cuarto. ¿Por qué? Porque este cerebrito tiene que estar pues óptimo, con las condiciones básicas y fundamentales. ¿Cómo le pides arrancar un carro si no le has puesto la gasolina? Claro, tu carro último modelo, 4x4, llantas, asientos de cuero, todo chévere, no tiene gasolina. ¿Cómo arranca? Como digan los chicos, por las santas, ¿sí o no? Y otro, tiene su alimentación, le has dado todo, la alimentación, pero no lo tratas de come, pues come. ¿Cómo el niño va al colegio? Por tu culpa tengo que trabajar, y encima hasta el niño es culpable de su desgracia de papá, cuando él ni siquiera ni idea tuvo en venir al mundo, pero es el responsable del que paga. Peor todavía en el colegio, ¿no? Ya tú eres, felizmente este año ya acaba y te vas ya. Felizmente, ¿no? Felizmente ya pasas ya de sexto, ya pasas a primero, estás contadito los días para que te vayas. La etiqueta, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones va a tener este niño para iniciar estos procesos de aprendizaje? Es bien complejo, ¿no? Bien complejo. Entonces, pues, cuando hay estas dificultades, por eso la tarea, más tarea les vengo a dar ahora a ustedes, porque la tarea está en nosotros. ¿Quién sabe más? ¿Un papá que es abogado, contador, ingeniero o un docente sobre cómo llevar los procesos de aprendizaje? Un docente. ¿Quién sabe más? ¿El señor que vende pollo en el mercado o el docente? Obvio, el docente se lo lleva de encuentro a todas las especialidades, ingeniero, arquitecto, porque será bueno su especialidad. Pero aquí en el aula mando yo, porque yo conozco de procesos didácticos, conozco de pedagogía. Entonces la tarea está que nosotros, lo que no estoy diciendo es que lleven su olla de cualquier y lo den a los niños, cuidado con el servilismo, no hay que retroceder a la época de naranja, ¿no? Sino es sensibilizar a los padres de familia de la gran importancia que tiene la alimentación para su niño. Un niño sin desayuno es por las puras al niño, salvo tenga reservas solo hasta las 10 de la mañana. De lo de ayer que le ha quedado hasta las 10 de la mañana todavía, pues de 10 para adelante ya no, y sin comida menos. Ya es más complicado. Y si no tiene ese afecto, ese cariño, no va a procesar tampoco sus aprendizajes. Entonces, fundamental para todo proceso de aprendizaje, a veces no vemos esto, estrategias de comprensión, estrategias acá, pero cuando no has visto lo fundamental o las causas, de nada sirve. ¿Quiénes de nosotros vamos a las aulas y lo primero que hacemos es preguntamos? A ver, chicos, ¿quiénes no han tomado desayuno hoy día? Pregunta, la maestra sí pregunta. Ahí también pregunta, qué bueno, profesor. Qué bueno, pregunten a sus chicos, así sea secundaria, así sea turno tarde, ¿quiénes, por favor, no han almorzado? Y no es para que tú le des su almuerzo, ¿no? Sino para que tú tomes en cuenta quiénes son los que no están cumpliendo y qué estrategias podrías implementar para ver, llamar a sus papás, qué sé yo, ¿no? Alguien tiene que responsabilizarse, ¿no? Entonces, son tareas que cuando hablamos de aprendizajes y sobre todo de lectura, debemos tener condiciones básicas y fundamentales. Entonces, ahora maestro, cuando la pregunta me decía, ¿qué hago para este chico que no le gusta leer? No le gusta leer porque no tiene animación a la lectura. O sea, no le ha gustado desde pequeño, como tú ya un primero le quieres. Y es más, si él no le ha gustado, empezando con textos discontinuos o gráficos como se trabaja inicial, ahora le impones puro texto, peor ya no matas. Ahora, la lectura se debe llevar todo un proceso. Cuando la animación
proceso de secuencias didácticas, ¿no? La anticipación, la predición, preparar el contexto para iniciar la lectura. ¿Por qué creen que el Quijote no les gusta leer a todos? El Quijote. ¿Y se debe leer, sí o no? ¿Y por qué se debe leer el Quijote? Muy al margen de ser literatura universal. ¿Por qué creen que se debe leer el Quijote? Y desde ahí empieza el error, ¿no? Porque cuando tú no le dices la finalidad de por qué debe leer, no te va a interesar. Pierdes el interés. El Quijote es una de las primeras obras escritas en lengua castellana. Vas a encontrar la lengua información. Pero si el chico hace de frente a leer el Quijote y que lee el capítulo 1 y que lea las primeras páginas sin haberlo contextualizado. ¿Ustedes sabían que de los dos apellidos que tenemos, uno es español y otro es peruano? ¿Y ustedes sabían que uno de sus apellidos españoles está ubicado en alguna provincia de España? Por ahí se puede iniciar a leer el Quijote. Porque el Quijote, con Sancho empezaron a recorrer toda la parte. ¿Te imaginas? Ahí vamos a averiguar si el Quijote pasó por la provincia donde tiene etimológicamente tu apellido. ¿Quién no se va a interesar en ir a buscar? Pues hay que darle las condiciones, hay que abrir contexto para que el niño empiece a leer, buscar sus intereses. A veces queremos, y también caemos en el error los maestros, de mandar solamente obras literarias. Cuidado. Cuando hablamos del plan lector, hablamos de todo tipo de lectura. Y cuando hablamos de pruebas S y las pruebas PISA, no solamente toman obras literarias, cuidado. Toman toda la tipología y en todos los formatos. Siguiente presentación. No se ve mucho, ¿no? Bien. Ustedes tienen ya las separadas. La separata que ustedes tienen ahí en sus mesas es como la que está ahí en la parte izquierda. Este texto que ustedes ven ahí, que tienen en sus manos, ¿cómo es que se ha construido? Este texto se ha construido dependiendo de la intención del autor. Es decir, si mi intención es contarles a ustedes un viaje que he realizado al Cusco, ¿qué estructura textual utilizaría? Si les voy a narrativa. Si yo les quiero enseñar a preparar un cuy con papa de mi tierra, un texto instructivo. Si yo quiero convencerlos de que el aprendizaje es fundamental para el desarrollo de una sociedad, argumentativo. Es decir, dependiendo de la intención de quien quiere escribir, selecciona ese tipo de estructura. Por eso que las preguntas en PISA y en ESE, ¿cuáles son? No te dice, a veces te preguntan cuál es la intención del autor, PISA, y ESE te preguntan cuál es el propósito del autor. Los dos, lo mismo. Y cuando se refiere a intención o propósito, es la estructura del texto. Entonces, ¿cuántos tipos de textos conocemos en base a esta tipología? ¿Cuántos? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuáles son? Bien, hay varios tipos de textos, ¿correcto? Desde textos literarios, no literarios, textos informativos, ¿se acuerdan? Pero nosotros vamos a enfocarnos según lo que dice el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación toma como base las pruebas PISA, ¿no? Por ese convenio que se ha hecho en esos 21 países, en el cual nosotros estamos involucrados sin querer. Ahí, ¿no? Y es que ellos lo toman también según el enfoque por competencias. Y el enfoque por competencias toma en consideración el enfoque comunicativo.
Y el enfoque comunicativo está de acuerdo a las nuevas innovaciones o a las nuevas tendencias en el aprendizaje y la enseñanza de una lengua. Entonces, de allí que se considera la tipología de este autor, ¿no? Werdlich. Y Werdlich nos dice o nos habla que existen 5 tipos de textos, de acuerdo a su intención del autor o de acuerdo a sus bases, o sea, cómo está estructurado. Y entonces es narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo. 5 tipos. El ministerio metió la pata en el 2020 con la pandemia y nos hablaban de los textos informativos, ¿no? Y causó todo un conjunto, ¿no? No es que esté mal, sino es otra tipología, otros autores, ¿correcto? Entonces aquí siempre hay que hacer la precisión en base a un autor. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a trabajar según el Minedo, y Minedo toma también según PISA, y PISA considera las nuevas tendencias, pues. Dentro de ellas Werdlich, ¿no? Cómo está estructurado un texto. Pues bien, pero este texto que ustedes tienen ahí, también en su separata, ahí está la primera página nomás para que lo vean, está estructurado a nivel de cohesión, de coherencia, es decir, profesora Gloria, ¿cómo es esto de cohesión y coherencia? Ahí viene la explicación. Una oración es un conjunto de palabras, ¿correcto? Cierto. Un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿correcto? Una oración o conjunto de oraciones. ¿Ah? Listo. Vamos a suponer que esta es una oración. Empieza con mayúscula y termina en un punto. Empieza con mayúscula, termina en otro punto, empieza con mayúscula, así. Es decir, acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 oraciones, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de cohesión, son aquellos elementos que deben guardar relación entre sus palabras. Por ejemplo, yo no puedo decir el gata juega mucha. No hay cohesión. ¿Por qué? Si estoy en masculino, también debo mantener masculino. Yo no puedo decir los gata tampoco, porque si estoy hablando de plural, también tiene que ser plural y además de género. Ajá. Entonces, la cohesión es la cual se va a dar dentro de esta oración, aquí, en sus estructuras internas, la cohesión. Dentro de todas estas estructuras internas. Y la coherencia es entre oración y oración, entre párrafo y párrafo. Por eso se habla de una coherencia local, si cuando está aquí adentro, o de una coherencia global. ¿Por qué, profesora Gloria? Porque puede ser que tenga buena coherencia local, pero no global. ¿Qué quiere decir? Que este párrafo no puede estar bien trabajado, entonces pierde la coherencia global. Lo que nosotros antiguamente en RB llevábamos oraciones eliminadas, ¿se acuerdan? O sea, una oración que no tenía nada que ver ahí, que estaba ahí metida ahí, ¿no? O también hacíamos plan de redacción, había oraciones que se repetían. No tenía nada, o sea, no había nada. O también, ojo, no solamente cuando dicen algo que no tiene que ver, sino también cuando se repiten mucho, ¿no? Redundancia hay. Entonces, un texto, como ustedes tienen ahí su separatita ahí, cada párrafo, colegas, está estructurado así. Esto vamos a enseñarles a nuestros niños. Ustedes dirán, profesora, ¿será pues desde 6º grado o secundario? No, el niño te va entendiendo desde primer grado cómo está estructurada la oración, porque él habla de manera correcta, sin saber que el género, que el número, que singular, él se da cuenta cómo conjuga, sin saber
que hay oraciones coordinadas, subordinadas, juxtapuestas. Construye bien sus oraciones. Salmos de inicial todavía que están en plena construcción. Yo no dije eso, dicen, ¿no? Pues sí, yo no dije. Todavía estamos recién aprendiendo la gramática, ¿no? Pero después se dan cuenta y corrigen. Y no le hemos sentado a enseñar esto ya todo el aspecto normativo ni gramatical. Entonces, a nuestros niños es importante precisar que un texto, primero, está estructurado mediante palabras, oraciones, y el conjunto de las oraciones hacen un párrafo. ¿Y por qué, profesora? Porque en este párrafo que yo construyo hay un tema del que estoy hablando. ¿Correcto? Hay un tema. Profesora, ¿solo un tema y no pueden haber dos o tres? Sí, también puede haber dos o tres dependiendo del autor, lo que quiera comunicar, y también dependiendo del grado. Porque si es un texto expositivo, por ejemplo, descriptivo, como son pequeños, los textos son pues de 5 líneas, no van a ser textos completos, ¿no? 5 líneas y está todo metido allí, ¿no? Cuarto, quinto ya se va disgregando y secundaria más se va ampliando, ¿no? Entonces, si yo aquí hablo de una definición, por ejemplo, de los animales, aquí tengo que hablar de otro tema, ya sí o no. Puedo hablar aquí de las características. Y aquí puedo hablar de otro tema más, ¿de qué? Los tipos o clases. Entonces, así nosotros vamos a ir identificando cómo se está estructurando un texto. Y que de manera interna, aquí adentro, están las oraciones, que son unidades de sentido, que ya Van Dijk nos dijo, no completo, pero sí que tienen sentido. Eso no es que sean sin sentido, tienen sentido, pero van a tener sentido completo cuando se encuentran en su totalidad. ¿Ok? Entonces, de ahí la relevancia. Entonces, vemos cohesión, vemos coherencia. Profesor Gloria, ¿y qué es la adecuación que está por aquí? ¿Qué es la adecuación? La adecuación es el léxico, las palabras que vas a utilizar dependiendo a quién tú vas a transmitir tu mensaje. ¿A quién te diriges? No va a ser lo mismo que te dirijas a los niños, a los padres de familia, a tus colegas. El lenguaje va a ser distinto. Puedes hacer el mismo texto en cuanto al tema, pero la forma como tú utilizas el lenguaje, como está el maestro, va a ser distinto. De allí la riqueza de los registros lingüísticos o registros idiomáticos, ¿no? Que aquel competente comunicativo va a utilizar diferentes registros. Cuando se encuentra con sus amigos, che, bla, bla, ¿no? Acá, hasta cambia su tono, ¿no? Porque tiene que adecuarse, pues. Que cuando una persona recién lo conoce, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, bien, todo. Hoy es cambiado, ¿no? No, es contexto. Entonces va a depender del lugar o del entorno donde tú te desenvuelvas. Así es el texto. ¿Y quién lo escribe? Obviamente el autor. Por eso que hay textos adaptados, ¿no? Es decir, contextualizados para un grupo de personas. ¿Por qué? Porque su léxico de repente está muy antiguo o es muy especializado, ¿no? Entonces, tengo que utilizar un lenguaje más coloquial, dependiendo del entorno. Si es un discurso mucho más de especialidad, pues tendría que darle su prioridad, ¿no? Yo recuerdo que tengo un colega que siempre hablábamos, o sea, lo conocemos que domina, conoce, maneja, ¿no? Porque sabe, maneja, pero cuando conversamos siempre nos habla, sí, muy bacán, eso chévere, ¿ya? Sí, así habla, ¿no? Así habla, muy coloquial. Entonces, cuando ya teníamos que dar unas charlas, unas conferencias allá en Lima, y él iba a dictar un tema sobre las macroreglas, ¿me acuerdo? Para empezar desde su vestimenta, ¿no? Porque siempre con su jean, con su buzo andaba, ¿no? Y entonces le dije, no, Gloria, tú te encargarás pues, de decirlo, ¿no? Porque era con quien más confianza tenía, ¿no?
vestido ese día, ¿no? Sino que su lenguaje, pues. Uy, decía yo, pero qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir? O sea, ¿cómo hago para decirle, no? Solo llegué a decirle de su vestuario, ¿no? Acá ese día, como va a ser bacán, entonces, trata de ir pecholo con un, como la el lenguaje, ¿te das cuenta? Ya pecholo, ven con mi camisa, de repente no con corbata ni con saco, pero sí con una camisa, no algo más presentable. Ya acá, profe, ya acá es chévere, no se preocupe, ya estoy donde estoy. Santo Dios. Se llegó el día de la exposición y todos los ponentes que nos tocaba cada día un día, ¿no? Estábamos a pedacito, pero ¿y ahora cómo le hagan? Porque todos los colegas tienen especialidad pues, de comunicación. Un lenguaje pulcro, de acá a rabo, como se dice. Ni una santa jerga, inclusive ninguna forma de dialecto o interlecto, no, nada. Es de acuerdo a él, donde es. Claro. Y cuando termina te dice seca, me dice, ¿qué le pareció a profe? Así, ¿qué le pareció a profe? ¿Está chévere o no está chévere? No, es una vez, se nos llegamos entre todos y a sonreír, ¿no? Y a sonreír. Entonces, eso es manejar el recurso